¿vale? Los cuadrantes, y a lo mejor es una tontura lo que voy a decir, pero se dividen en 4. Cuadrante 1, que es esta parte de aquí, es la fuerza bajista. Es cuando un activo está entrando en fuerza bajista y nos está dando señales claramente de que esto va pues hacia abajo. Déjame que haga aquí como unas flechitas. Mejor con dibujo. Esto es fuerza bajista, ¿vale? Y aquí nos muestra cómo el activo tiene fuerza que nos lleva, pues propiamente dicho, hacia abajo. Si tú planteas esta línea, la planteas exactamente igual o debería estar exactamente igual, cuando no, ya sabemos qué significa, en la acción del precio. Ese es el primer cuadrante, el de la fuerza bajista. Siguiente cuadrante, y este ya empieza a ponerse un poco más interesante, y es el del impulso alcista, que suele ir, como siempre vemos, desde un máximo, a ver si me deja dibujarlo bien, desde un máximo hasta el punto de cruce, hasta el punto 0. Esto ya es lo que se conoce como impulso alcista. Déjame que dibuje aquí la flechita que se vea bien, ¿vale? Y suele combinarse del mismo modo con una acción del precio, y aquí digo suele combinarse porque a veces no es tanto, donde tenemos una componente alcista, ¿vale? Entonces, ese impulso alcista, dependiendo lo inclinado que esté, dependiendo de lo profundo que vaya a ser, dependiendo de muchas cosas, nos va a dar el siguiente cuadrante, que es el cuadrante de la fuerza alcista, ¿vale? Entonces, aquí tenemos fuerza bajista, impulso alcista, el siguiente es fuerza alcista, ¿vale? Que es el siguiente cuadrante, que es fuerza alcista. Normalmente se suele corresponder, como decimos, con una salida alcista bastante fuerte, ¿vale? Déjame que lo ponga bien en el punto 0 para que lo veamos todos bien. Y la acción del precio, pues suele hacer lo mismo. Acción del precio hasta el punto máximo que se cerró aquí, ¿vale? Entonces, ese siguiente cuadrante se llama de fuerza alcista. Y a partir de aquí tenemos el último cuadrante, que es el cuadrante de impulso bajista, ¿vale? Que es hasta que cruzamos el punto 0. Y normalmente, pues igual que si lo dibujamos con la flecha, aquí empezamos a ver siempre un impulso bajista, ¿vale? Que se suele corresponder, como digo, y digo se suele porque ya sabéis que en el tema de los indicadores no hay nada escrito, pero normalmente se suele corresponder con una bajista en el precio, ¿vale? Cuando las inclinaciones no son similares, cuando, o sobre todo las pendientes son distintas a las esperadas y las alturas son distintas, estaríamos hablando de las posibles divergencias. Cuidado, que la divergencia no es solamente que el punto sea más alto o este punto sea más bajo. También hay gente y hay estrategias que se trabajan en las divergencias dependiendo las inclinaciones de estas flechas, ¿vale? A mayor inclinación en la acción del precio no correspondida con mayor inclinación en el cuadrante, estaríamos viendo una posible divergencia o un agotamiento, ¿vale? Ya hemos identificado las partes del DMI ADX. Faltaría una única parte, pero ahora llegamos a ella, que es la versión Lazy Bear, que es en la que nos muestra cuando un activo está en compresión, que son cuando tenemos cruces negras, o sea estaríamos en un momento en el cual el precio está acumulando impulso, y luego tendríamos las crucecitas blancas que se llama spring, como muelle en inglés, o la zona en la que ya tendríamos el salto del impulso, ¿vale? Pero eso ahora hablamos de esa parte. Entonces, para resumir el tema de cuadrantes, cuadrante de impulso, los cuadrantes de impulso poseen el doble de potencia de los cuadrantes de fuerza. Entonces, ya recuerda cuáles son los cuadrantes de impulso, que son, este es el cuadrante de impulso alcista
y este, que es el cuadrante de impulso bajista, ¿vale? Entonces, es muy importante y eso ya la verdad que nos ayuda mucho lo de los cuadritos, las crucitas negras y blancas, porque ya nos hace como ese cálculo de cuál tiene fuerza y cuál no, cuándo está comprimiendo y cuál no. Pero es bueno conocerlo porque hay indicadores que no llevan, hay indicadores de squeeze moment que no llevan las crucecitas, ¿vale? Entonces es bueno saberlo. Los cuadrantes de fuerza poseen menos potencia que los cuadrantes de impulso y lo que normalmente representan es el final, cuando ya se acaba la fuerza del movimiento. Con lo cual, este que es el cuadrante de fuerza, este de aquí que es el cuadrante de fuerza bajista y este de aquí que es el cuadrante de fuerza alcista, es cuando ya se está acabando el chiste, cuando ya se está acabando el movimiento. Aquí el bajista y aquí el alcista. Por eso yo siempre busco hacer las entradas con este indicador cuando apenas estamos encontrando el cuadrante de impulso alcista o de impulso bajista, ¿vale? El punto cero es importante porque todas las cosas que ocurren cerca del punto cero son muy importantes, quedan magnificadas. Por ejemplo, si cerca del punto cero tenemos un sprint, normalmente suele tener bastante fuerza, un cuadradito, una crucita blanca suele tener bastante fuerza, ¿vale? Una vez que entiendes esto, puedes empezar a comprender con bastante facilidad el mercado. Y, por ejemplo, me voy a Bitcoin en gráfico semanal, ¿vale? O incluso, fíjate, incluso en gráfico mensual. Bueno, mejor semanal porque si no, aquí en este en concreto te nos da poca información, ¿vale? Un ciclo completo del squeeze moment en semanal, y cuando hablamos de ciclo completo es desde que cruza, o sea, cuando haga los 4 cuadrantes, ¿no? Cuadrante 1, mira, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Fíjate que los 4 cuadrantes se ha llevado desde el mayo del 2021 hasta enero del 2022, o sea, prácticamente 8 o 9 meses, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante el squeeze moment en temporalidades grandes? Porque es cuando podemos adivinar claramente un ciclo de mercado. Y un ciclo de mercado habitualmente te lo da un movimiento completo del squeeze moment. Reglas un poquito especiales del squeeze moment. Cuando vemos que tiene 2 o más consecuciones de valles o de montañas, lo que estamos ahí viendo es que el movimiento se está consolidando. Por ejemplo, aquí en semanal llegamos a tener no una, no dos, sino 3 montañas rojas en semanal, perdón, 3 valles rojos en semanal que nos mostraron que el activo seguía con muchísima fuerza bajista. En el momento en el que aquí se insinuó, sin llegar por la parte cero, un nuevo valle rojo, lo que teníamos claro es que este movimiento iba a continuar y tenía mucha fuerza, ¿vale? Tenía mucha fuerza bajista. Entonces, esta recuperación que nos empezaba a dibujar aquí fue completamente falsa y nos mostraba que de ahí nos seguíamos para abajo, ¿vale? Lo mismo ocurre en los alcistas, ¿vale? Otra cosa que tenemos que ver, cuando se empiezan a intercalar los cuadrantes, porque no hay un desarrollo completo de los 4 cuadrantes, entonces lo que estamos hablando es que el squeeze moment pierde la importancia de la señal. En semanal, y por eso es muy importante reconocer que es un indicador para temporalidades semanales, diarias o de 4 horas, porque fíjate, como en semanal ves que no tienes como cuadrantes intercalados. O sea, pues, sí hay cuadrantes aquí, pero porque se hacen los dobles valles o las dobles montañas. Pero, por ejemplo, en 4 horas veis que sí tienes cambios. Por ejemplo, aquí entras en un cuadrante, luego parece que empezarías el siguiente, pero continúas de nuevo en el primero, pero de repente vuelves a entrar en el segundo, pero de repente vuelves... Entonces, ese tipo de informaciones, cuando nos llegan a través del squeeze moment, lo que hace es quitar validez a las informaciones que nos da el squeeze moment. Lo ideal es que sean ondas claras con los cuatro cuadrantes. El cuadrante 1 de impulso, el cuadrante 1 de fuerza bajista, el cuadrante 2 de impulso alcista, el cuadrante 3 de fuerza alcista y el cuadrante 4 de impulso bajista, ¿vale? Es muy importante que los tengáis en cuenta para que lo entendáis, ¿vale? Hola, soy Will, formador en Culta.
Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido de valor como este, puedes acceder a nuestra plataforma de manera gratuita por 7 días, donde podrás aprender sobre criptomonedas, NFTs, DeFi, programación con Solidity y fiscalidad, pero también mucho más. También podrás conseguir más vídeos en nuestro canal de YouTube si te suscribes.